Bienvenida a esta exploración profunda. Hoy vamos a desgranar una guía importante de Colombia Británica sobre cómo manejar el dolor con fármacos en atención primaria. Es como un resumen de muchas guías y opiniones de expertos. Exacto. La idea es sacar las perlas, ¿no? Lo clave sobre cómo usar los medicamentos, qué opciones hay, las controversias que las hay sobre todo con opioides y cannabis, y bueno, ese equilibrio difícil entre la evidencia y la persona. Vamos a meternos. Dale. Y un punto central de esta guía, mira, es que el manejo del dolor casi nunca es una sola cosa. Hay que superponer, ¿viste? Lo no farmacológico, que el paciente se autogestione, y bueno, si es necesario, los medicamentos. Claro. Y ojo, para dolor crónico que no es por cáncer, la prioridad siempre es optimizar primero las terapias que no son opioides y lo no farmacológico. Y si es un dolor agudo, de momento, el objetivo es calmarlo rápido, pero siempre pensando en quitar el fármaco después. Tal cual. Se necesita un plan claro para ir bajando la dosis y suspenderlo. Porque la verdad, los beneficios a largo plazo, especialmente de los opioides para dolor crónico no oncológico, son, bueno, bastante inciertos. Entiendo. Y además, nos topamos con que hay muchísimas guías, y no siempre dicen lo mismo. La evidencia también varía. A veces es fuerte, a veces es débil. Y mencionaste algo antes que me pareció clave. Que algo sea estadísticamente significativo no siempre significa un gran cambio para el paciente. ¿Podrías explicar eso un poquito más? Claro, mira, ponele que un estudio muestra que un fármaco baja el dolor de un 7 a un 6.8 en una escala de 10. Estadísticamente, esa diferencia es real, no es casualidad. Ajá. Pero clínicamente, para la persona que está con el dolor, esa pequeña diferencia puede no significar casi nada en su día a día. Y ahí es donde entran conceptos como el NNT, el número necesario a tratar. ¿Cuánta gente tratar para que uno mejore? Exacto. Y el NND, número necesario para dañar. O sea, cuántos se benefician antes de que uno tenga un problema serio por el fármaco. Es un balance a veces un poco crudo, pero necesario. Y fundamental. Siempre ajustar dosis si hay problemas de riñón, hígado, corazón o en adultos mayores. Entendido clarísimo. Bueno, pasemos a los no opioides. Un repaso rápido. ¿Cuáles son las opciones principales y, bueno, sus peros? A ver, tenés el acetaminofén, paracetamol, para dolor leve o moderado. Ahí, ojo con el hígado, si se toman dosis muy altas o por mucho tiempo. Sí, eso es conocido. Luego, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Los orales van bien para dolor musculoesquelético, pero cuidado con el estómago y el riesgo cardiovascular, sobre todo si se usan mucho tiempo. ¿Y los que vienen en crema o gel, los tópicos? ¿Cuándo valen la pena? Son buena opción para dolores más localizados, ¿viste? Un esguince o artrosis en una rodilla, por ejemplo. La gran ventaja es que la absorción al cuerpo es mucho menor, así que se reducen esos riesgos generales de los orales. Tiene sentido. También se habla de combinar AINES con acetaminofén, aunque la evidencia es limitada. Dicen que a veces puede ser similar a un opioide suave en dolor agudo. Y están los relajantes musculares. Ah, esos sí que tienen mala fama a veces. Bueno, es que son solo para dolor musculoesquelético agudo. Y por muy poco tiempo, 1 o 2 semanas máximo, por el riesgo de dependencia y porque dan mucha sedación, somnolencia. Ok. Y para el dolor neuropático, ese que es como quemante, hormigueos. Ahí entran los gabapentinoides, gabapentina y pregabalina. Hay que evaluar pronto si sirven o no. Subir mucho la dosis no siempre ayuda más. Y, ojo, hay riesgo de depresión respiratoria si se mezclan con opioides. Y también potencial de mal uso. Complicado. ¿Alguna otra opción para neuropático? Sí, antidepresivos como la duloxetina, que parece tener más evidencia, o la venlafaxina. Se toleran mejor que los más viejos, los tricíclicos, sobre todo en gente mayor. ¿Te referís a la amitriptilina nortriptilina? Esos mismos. Tienen algo de evidencia, pero de baja calidad para algunos dolores. Y para dolor lumbar crónico parece que no son muy eficaces. Además, los efectos secundarios anticolinérgicos, boca seca, estreñimiento, confusión, limitan mucho su uso en adultos mayores. Si hay que usar uno, quizás la nortriptilina es algo mejor tolerada. Bien, y ahora llegamos al terreno pantanoso,
los opioides. Hay muchísima confusión, ¿no? Sobre las guías, se obligan a bajar las dosis. Uf, sí. Ese es un punto súper sensible y que genera mucha ansiedad. La respuesta corta es no, no obligan. Guías como la canadiense de 2017 recomiendan evaluar la reducción, sí, pero no la imponen sí o sí, especialmente si un paciente está estable, con una dosis que le funciona y es segura. Ah, eso es importante aclararlo. Importantísimo. Y diferenciar siempre el dolor crónico no oncológico de los cuidados paliativos. En paliativos no deberían aplicarse restricciones inapropiadas de dosis. ¿Y qué pasa si se fuerza una reducción de opioides en alguien que no está listo o no lo necesita? Puede ser muy contraproducente. Aumenta el riesgo de que la persona desarrolle un trastorno por uso de opioides, TDO, busque drogas en la calle, sufra una sobredosis o incluso, ideas de suicidio. Terrible. En cambio, si la reducción es gradual, conversada, consensuada con el paciente, puede ser beneficiosa y mejorar el manejo. Y una parte sobre el tramadol. Sí, ¿qué pasa con el tramadol? Antes se veía como más seguro. Claro, esa era la percepción, pero ahora se clasifica como un opioide con riesgos similares a otros. Además, su eficacia depende mucho de la genética de cada persona, de una enzima llamada CYP2D6 que lo metaboliza, y tiene riesgo de síndrome serotoninérgico si se mezcla con otros fármacos. O sea, no es tan inocuo como parecía. Entonces, si se decide iniciar un opioide, ¿cómo hacerlo de forma segura? Si se decide, que suele ser para dolor agudo muy severo o en paliativos, hay que plantearlo como una prueba terapéutica. Una prueba. ¿Cómo? Sí, una prueba corta, dosis bajas, por el menor tiempo posible, informar muy bien al paciente sobre riesgos y beneficios, manejar activamente los efectos secundarios como el estreñimiento, que es casi universal, y documentar absolutamente todo en la historia clínica. ¿Y qué hacemos con los pacientes que ya llevan mucho tiempo con opioides? Los llamados legacy patients. Ahí la clave es reevaluar periódicamente. ¿Sigue siendo necesario? ¿La dosis es la adecuada? Usar siempre la dosis efectiva más baja posible, y si se superan los 90 mDD, que es una medida de dosis equivalente a morfina, hay que justificar y documentar muy bien por qué. ¿Y los acuerdos de tratamiento sirven? Pueden servir, pero más como una herramienta para el diálogo, para establecer expectativas claras, no como un contrato para castigar. También es útil usar sistemas de monitoreo farmacológico, como Pharmanet aquí, y ofrecer siempre naloxona, el antídoto para sobredosis. ¿Cuándo se plantearía activamente bajar la dosis en estos pacientes crónicos? Se indica si el opioide ya no está haciendo efecto, si hay efectos adversos que no se toleran, si el propio paciente lo pide, o si hay signos claros de que se está usando mal o hay un TDO. ¿Y cómo se hace esa reducción? Lo habitual es ir despacio, bajar un 5% o 10% de la dosis cada 2 a 4 semanas. En adultos mayores incluso más lento. Nunca suspender de golpe. Por la abstinencia. Por la abstinencia y por el riesgo de desestabilización. Y hay otra cosa a tener en cuenta, la hiperalgesia inducida por opioides. A veces, a dosis altas, el dolor empeora, paradójicamente. Esa es otra razón para reducir o cambiar de opioide. Y si se sospecha un TDO, hay que derivar a un especialista en adicciones. Clarísimo. Pasemos a otro tema caliente. El cannabis medicinal. Cada vez se oye más, pero la evidencia parece que va y viene, ¿no? Tal cual. Es muy controversial. El uso está aumentando, sí. Pero la evidencia sobre si realmente calma el dolor crónico es contradictoria. Algunas revisiones dicen que sí, que hay evidencia sustancial. Otras dicen que la recomendación es débil. Entonces, ¿la guía qué dice al respecto? Sugiere que podría ser útil, quizás, en dolor neuropático crónico. Pero definitivamente no como primera opción. Falta mucha investigación seria sobre qué productos específicos, qué dosis. O sea, cautela. Mucha cautela. Se necesita un enfoque informado, sin prejuicios, pero basado en lo que sabemos y considerando las guías que hay sobre uso de bajo riesgo. Perfecto. Y para ir cerrando, un grupo que siempre requiere atención especial. Los adultos mayores, sobre todo si son frágiles. Sí, fundamental. Con ellos, el lema es empezar bajo e ir despacio. Dosis iniciales muy bajas, subir la dosis muy lentamente,
Vigilar siempre la función del riñón, del hígado, las otras enfermedades que tengan, el riesgo de caídas, Que es altísimo. altísimo. Y el dolor crónico en ellos empeora mucho los resultados generales de salud. Los opioides no están prohibidos, pero hay que usarlos con muchísima precaución, especialmente la codeína y el tramadol, por ese metabolismo variable que comentamos. Y ajustar siempre las dosis. Con los gabapentinoides también, mucho cuidado por la sedación. Bueno, queda bastante claro que esto del manejo farmacológico del dolor es un laberinto. Lleno de matices, evidencia que a veces se contradice, decisiones difíciles, totalmente. Y lo fascinante, creo yo, es justamente esa tensión constante entre seguir las guías, que buscan estandarizar con la mejor evidencia disponible, y aplicar el juicio clínico para cada persona, que es única. Ese balance. Ese balance. Y esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? Para reflexionar. ¿Cómo podemos integrar mejor esos dos mundos? La estandarización necesaria de las guías y la personalización esencial del cuidado en la práctica diaria del manejo del dolor.